Ha sido totalmente destruida en 5 ocasiones. Ha sido conquistada 11 veces. Ninguna ciudad del mundo ha provocado tantos conflictos y tantas guerras como Jerusalén. Sin embargo, y esto es curioso, resulta que Jerusalén significa la ciudad de la paz. Es la única ciudad santa del mundo para las tres grandes religiones monoteístas del planeta: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y es que detrás de Jerusalén se esconde una historia que es prácticamente una telenovela entre religión, arqueología, guerras y diferentes pujas. Una de las imágenes icónicas de esta ciudad, aquí la tenéis, es el Muro de los Lamentos o Muro de las Lamentaciones, de lo poco que queda, de lo poco que se puede ver del antiguo Templo de Salomón. Pero si queréis saber más sobre la historia de esta ciudad, que es mágica, fabulosa y llena de controversia, no os perdáis este video. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. La historia de Jerusalén, toda una telenovela entre religión, arqueología, historia. Y es importante comprender qué sucedió en Jerusalén para entender la cantidad de conflictos que sigue habiendo a día de hoy en torno a ella. Bueno, Jerusalén era una ciudad cananea sin ningún tipo de importancia. Hasta que hace en torno a unos 3500 años hubo un señor que se llamaba Abraham. Bien, y este señor que se llamaba Abraham, resulta que se le apareció Dios y le dijo: oye Abraham, tienes que ir, y ahora recordar esto, tienes que ir al monte Moriah, que es una colina tan pequeña que ni se ve dentro de Jerusalén. Tienes que ir al monte Moriah y ahí vas a sacrificar a tu hijo. Bien, pues cogió, ahí tenéis la escena, Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac en una roca, súper importante que os acordéis de esto de la roca. Y cuando lo iba a sacrificar, se le apareció un ángel y le dijo: oye Abraham, lo que te ha hecho Dios es una prueba de fe, no tienes por qué hacer esto. Coge ese cordero que hay ahí y lo sacrificas encima de la roca. Haz esto todos los años para rememorar el pacto entre Dios y tu pueblo, el pueblo de Israel. En esa roca, además, había una cosa que era el pozo de almas, muy importante para el pueblo judío, porque esto que se hace de matar corderos todos los años es la fiesta del Yom Kippur, y entonces lo que hace Dios es que perdona los pecados del pueblo de Israel, y además es el pacto, simboliza el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Bueno, a día de hoy la roca, aquí la tenéis, ahí la estáis viendo. Bueno, pues básicamente esa roca está hoy día en la zona musulmana. Luego voy a explicar exactamente por qué está en la zona musulmana y por qué esto es fuente de conflicto. Bien, como os decía, Jerusalén era una ciudad cananea sin importancia, empieza a tener importancia y mucha por lo que le sucede ahí al profeta Abraham con su hijo, y porque esta roca del monte Moriah pasa a ser sagrada para el pueblo de Israel. Y entonces llega este señor que es el rey David, y el rey David es el que realmente le da la importancia a Jerusalén que tiene a día de hoy, porque al rey David también se le aparece Dios, que es el guionista de esta telenovela, y pues Dios le dice a David: oye, tú no puedes porque tienes las manos manchadas de sangre, tú eres un guerrero, pero tu hijo Salomón debe de construir un templo que va a ser el templo más sagrado para el pueblo de Israel. Y ese templo se va a hacer en el monte Moriah,
Y la parte más sagrada del templo, el Sancta Sanctorum, pues va a tener esa roca, la roca en la que Abraham perdonó a Isaac. Bueno, en ese templo se guardaron 3 objetos que estaban revestidos por el poder de Dios. El primero, aquí lo tenéis, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era tremendamente importante para el pueblo judío porque en ella se guardaban las tablas de la ley, los mandamientos que escribió Moisés, se guardaba la vara de Aarón, de un profeta muy importante, y un poco del maná, del alimento que le envió a los judíos Dios desde el cielo cuando atravesaban el desierto. Era un arma tremendamente importante, por eso la buscó Adolf Hitler, porque según nos cuenta la Biblia, el arca destruyó los muros de Jericó. Los sacerdotes empezaron a dar vueltas con el arca, tocando una fanfarria, había otros, y entonces el sonido hizo que las murallas de Jericó, que eran de las más importantes del mundo en la antigüedad, cayeran al suelo. El segundo objeto que estaba dentro del templo de Salomón, que era también tremendamente importante, ahí lo tenéis, es la menorá, un candelabro de 7 brazos de oro que también estaba hecho por el mismo artesano que hizo el Arca de la Alianza y que reflejaba la luz de Dios en la tierra. El tercer objeto, que era también tremendamente importante y el que más misterio hay en torno a él, aquí tenéis una representación, es la mesa de Salomón. Una mesa que tenía 5 patas de oro, que tenía escrito el Sen Semaforash, el verdadero nombre de Dios, que se componía de 216 letras. Ese nombre, el Sen Semaforash, era una vez al año recitado por el sumo sacerdote del Sanedrín dentro del templo, en la parte más sagrada, encima de la roca en la que Abraham perdonó a su hijo Isaac. Bueno, creo que más o menos habéis entendido la importancia que tiene Jerusalén para el pueblo judío, que es que ahí se hizo el templo de Salomón, que era, digamos, la sinagoga, el templo más importante con esos 3 objetos. Bueno, si a día de hoy miramos un plano de Jerusalén, aquí lo tenéis, bueno, pues en ese plano de Jerusalén vais a ver que hay un trocito, ¿vale? Que es donde está el monte Moriah, que ni siquiera se ve el monte Moriah porque es una colina de un par de metros o 3 de alto, no tiene más. Y si vamos a ver cómo se ve ese monte Moriah desde enfrente, desde el monte Sión, aquí tenéis la imagen, es la imagen icónica de Jerusalén a nivel mundial. Bueno, pues ahí estáis viendo una cúpula dorada, ¿vale? Pues esa cúpula dorada es la que a día de hoy recubre la piedra, la roca en la que Abraham perdonó a su hijo Isaac y sacrificó a un cordero. ¿Y por qué esa cúpula dorada, que es musulmana, recubre la roca? Y aquí está la base de los grandes conflictos. Porque Mahoma, y esto está en el Corán, resulta que a Mahoma se le aparece Dios como una revelación, se llama Al-Barak, y es que en un caballo blanco alado, él se sube en un sueño, va hasta la roca en la que Abraham perdonó a Isaac, desde ahí subió al cielo y vio a Dios. Por eso Jerusalén es la tercera ciudad santa que hay para los musulmanes después de Medina y la Meca. Y como a los seres humanos se nos da bastante mal lo de compartir, pues el monte Moriah es lugar de puja entre los judíos y entre los musulmanes, porque también es sagrado por ellos, porque Mahoma ascendió al cielo desde el monte Moriah. Bien, vamos a ver, esto es una cantidad de conflictos que nunca va a parar, y hubo un señor además que se llamaba Jesucristo, y en vez de que lo crucificaran aquí en Colombia, en Bucaramanga o no sé, o en Pasto, pues no, lo crucificaron también en Jerusalén. Y entonces en Jerusalén tenemos este lugar que estáis viendo, eso es la entrada a la iglesia del Santo Sepulcro,
donde supuestamente sucedió toda la escena de la crucifixión, desde la crucifixión de Cristo en el Gólgota hasta que le enterraron. Bueno, conforme entra uno al Santo Sepulcro, lo que se encuentra es esto que estáis viendo ahora mismo: la losa, la piedra en la que ungieron a Cristo. Entonces el Gólgota queda a la derecha y a la izquierda lo que es la supuesta tumba de Jesús. Digo supuesta tumba de Jesús porque no hay forma arqueológica de demostrar que eso realmente sea la tumba de Jesús, ni siquiera de que eso sea el Gólgota, pero bueno, el caso es que está ahí y es un lugar de peregrinación, el más importante para los cristianos del mundo después de Roma. En fin, ciudad sagrada para judíos primero, para cristianos después y luego para musulmanes. El conflicto de Jerusalén yo siempre lo resumo de la siguiente forma. Jerusalén, en el plano que os mostré antes, es una ciudad amurallada de prácticamente 1 kilómetro de lado, no tiene más. Bueno, Jerusalén tiene 8 puertas. Una de ellas es conocida como la Puerta Dorada. Y le dicen la Puerta Dorada porque, según la tradición judía, el Mesías vendrá desde el monte Sión, desde el este. Regresará, llegará el Mesías del pueblo judío. Bien, pues hubo un señor que se llamaba Suleimán el Magnífico, que cuando era el señor de Jerusalén le dijeron los rabinos: oye, Suleimán, muy bien tú que seas hoy día el señor de Jerusalén, pero que sepas que un día vendrá el Mesías. Y les dijo Suleimán: oye, ¿por qué puerta entrará? Dijeron: pues por la puerta este, la Puerta Dorada. Fijaros cómo está hoy día la Puerta Dorada. Se tapió. Suleimán el Magnífico mandó tapiar la Puerta Dorada y además puso delante un cementerio musulmán, porque el Mesías no puede pisar un terreno que es impuro, que está lleno de cadáveres. En fin, la ciudad de la eterna discordia. Y yo siempre digo lo mismo: creo que Dios es tan sabio que nos obligó a compartir, a que cristianos, musulmanes y judíos compartieran un lugar que es sagrado para los tres, ciudad santa para los tres, sin que tuviéramos por ello que matarnos. Pero como somos una panda de brutos, nos seguiremos matando porque compartir se nos da fatal. Y aquí acaba la telenovela de Jerusalén. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros en la campanita. Menudo culebrón o telenovela. Y hasta el próximo vídeo.